Muy buenas noches y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaré de un tema muy trascendente. ¿Existe el método científico? Es una pregunta muy compleja de contestar, pero creo que al entender su desarrollo a través del tiempo, por medio de varios filósofos y científicos, entenderemos bien sus principales conceptos. Bueno, empezaremos con Aristóteles. Cabe mencionar que en esta época todavía no existía la ciencia, entonces se cuestionaban a través de la filosofía. Él creó las primeras ideas del método científico a través de teorías, que decía que la razón es la que rige y puede ser cierta o no. También decía que el filósofo busca su verdad con definiciones propias. Después está Andrés Bersalio, que fue el que inició la revolución científica al rebelarse contra ideas anatómicas y médicas. Después inicia la ciencia moderna con Galileo Galilei, quien fue el primero en hablar de la experimentación, o sea, de comprobar a base de experimentos y de esta forma crear ideas para probar las hipótesis. Después tenemos a Robert Hooke, que dice que la ciencia siempre va a necesitar comprobarse y va a requerir de nuevas hipótesis. Después está Francis Bacon, que es de los filósofos de la Revolución Científica, quien decía que el método era el procedimiento para hacer inducciones graduales, progresivas y un método de exclusión. Esto quiere decir que comprobamos a través de hipótesis y experimentos. Después está René Descartes, quien crea una pirámide de conceptos básicos de la ciencia y su orden jerárquico. Primero nos dice que están los principios y leyes, después el conocimiento científico, después la deducción y luego la naturaleza real. Después nos encontramos a John Locke, quien es el fundador del empirismo, que es una corriente filosófica donde todo el conocimiento se genera a través de la experiencia. Después está George Berkeley, quien decía que el ser es ser percibido. Esto quiere decir que todo giraba alrededor de las sensaciones, ya que todo lo que percibimos es verdad. Por lo tanto, todo lo que percibimos es a través de lo que creemos y todo lo que creemos es alrededor de Dios. Entonces, todo lo que percibimos es a través de Dios. Después está David Hume, quien decía que no existen los conocimientos a priori. Decía que las impresiones se crean por medio de los sentidos y las ideas se crean en la mente. Por lo tanto, las ideas provienen de las impresiones y también rechaza la idea de que existe la razón, o sea, no existe una causa ni un efecto. Después continuamos con Immanuel Kant, que seguramente ya han escuchado de él. Él dice lo contrario a Hume. Él dice que sí existe el conocimiento a priori, y sin el conocimiento a priori, que son tus intuiciones, lo que tú ya sabes antes de una experiencia, no puede haber una experiencia. Y que esto genera una inducción, o sea, una forma de comprobar lo que pasa, y todo se regula a través de Dios. Quien dice que lo que pasa una vez es muy difícil que vuelva a pasar, al menos de que se den las circunstancias. Y este es el principio fundamental de uniformidad de la naturaleza. O sea que si llueve una vez y normalmente no llueve, es muy difícil que vuelva a llover. Luego empieza el positivismo en el siglo XIX, donde se demuestra la verdad a través de experimentar. Y esta se crea debido a la Ilustración, donde los filósofos cambian la forma de pensar de las personas. Van de lo irracional a lo más racional. Esto quiere decir que se crea el pensamiento científico. Entonces aquí entra Augusto Comte, quien tenía dos objetivos. El primero era demostrar la necesidad de la ciencia y el segundo era darle categorías a la ciencia. O sea, la dividió en matemáticas, astronomía, física, química, fisiología y sociología.
acabaremos con las ideas contemporáneas, o sea, con Bridgman. Bueno, él era un científico que decía que debía eliminar la experiencia y debería usar el operacionismo, o sea, examinar cómo se ataca un problema, porque decía que la experiencia no se podía comprobar. En cambio, si ya sabías cuál era el problema, lo podías arreglar. Bueno, expliqué todos estos filósofos, científicos, etcétera, para que vieran un poco cómo fue cambiando la mentalidad sobre el método científico a través del tiempo. Y bueno, en mi opinión, yo creo que el método científico es muy útil, ya que nos cuestiona el porqué de las cosas y esto nos genera una hipótesis para solucionar un problema. Entonces, de esta forma, tenemos datos comprobados y estos datos los comprobamos a través de una experimentación. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y comment y suscríbanse a mi canal. Gracias.